Hola chicas, qué lindo volverlas a tener en un estudio de la palabra de Dios. El año pasado estudiamos Primera de Reyes. Fue una experiencia muy interesante. Hicimos un viaje por las Escrituras. Aprendimos tantas lecciones para aplicarlas en nuestras vidas. Y estoy segura de que este año al estudiar Segunda de Reyes, Dios exaltará su palabra y nos enseñará sus principios para caminar en integridad en este mundo y ser fieles a Él, como esposas, como mamás, como hermanas, como amigas, como profesionales, como ciudadanas, viviendo para que su nombre sea engrandecido. Hoy haremos un repaso del libro de Primera de Reyes. Así permitiremos que las damas que no estuvieron con nosotras el año pasado tengan una vista panorámica de lo que sucedió con el pueblo de Dios en esta etapa de su historia. Y las demás recordaremos eventos que vimos y aprendimos de las buenas y malas decisiones de los monarcas de Israel. El libro empezó con el declive del gran rey David. Este ya era anciano y debía dejar un sucesor. En ese momento, el pueblo de Dios tenía un reino unificado, donde reinaron David y posteriormente Salomón. Luego de Salomón, el reino fue dividido por causa del juicio de Dios contra su pueblo y por la infidelidad de Salomón. Entonces nos encontramos que hubo el reino del sur, o el reino de Judá, y el reino del norte, o reino de Israel. En el primer libro de Reyes vemos que se mencionan 5 reyes de Judá y 9 reyes de Israel, aunque en un periodo corto Israel llegó a tener más de un rey en simultáneo, por disputarse al trono 3 caudillos, Zimri, Omri y Timni. En ese tiempo no vamos a hablar de cada monarca, solo nos centraremos en 5. Empezaremos con David. Este fue un temeroso de Dios y el Señor le amó. Él tuvo grandes victorias, como también grandes derrotas. Su vida puede resumirse en que entendió que los peores momentos de su vida fueron porque dejó a un lado los estatutos de su Dios, y también aprendió que sus proezas fueron hechas por la gracia de Dios. Cuando habló con su hijo Salomón para darle sus últimas palabras, porque sabía que estaba pronto a morir, el mayor consejo fue decirle a su hijo que tema a Jehová y que ponga por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si debía de dar una conclusión de la vida del ser humano, este fue su mensaje: temer a Dios y obedecer su palabra. Luego de dar instrucciones a su hijo, él murió, y todo Israel lloró, porque tuvieron un buen monarca. La palabra clave de la vida de David podríamos decir que fue arrepentimiento, porque él se arrepentía de continuo. Por ello, el Señor dice de él que andaba en camino recto, no porque no pecaba, sino porque reconocía su pecado, lo confesaba y se arrepentía. En un momento Dios mismo dice acerca de David su siervo: a otro rey le dijo: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Continuamos con Salomón, hijo de David. En verdad, su vida fue un cúmulo de contradicciones. Por momentos era un hombre fiel al Señor, y por otros llegó a caer en pecados realmente abominables, y estos fueron lo que los condujeron al fracaso de su vida espiritual. Una palabra clave para él es que encontramos que para entender esta situación dual en la vida de Salomón, la palabra clave es solamente, que se encuentra en el capítulo 3, verso 3, cuando dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
Bueno, cada vez que un hombre o mujer que busca al Señor se da sus licencias y dice, solamente hice esto o aquello, su vida viene a ser igual de incongruente como la de Salomón. Es que no se mide cuán perverso puede ser el corazón humano. No se tiene la menor idea de hasta dónde puede llegar en su pecado y con ello provocar la ira del Señor. Tampoco Salomón oyó a David su padre, pues tenía el deber de leer cada día las Escrituras para que su corazón no se desvíe, como se lo encomendó. Pero Salomón en realidad no consideró la necesidad de escudriñar la palabra del Señor, pues había recibido una excelsa sabiduría de parte de Dios y además de todo lo que emprendía era prosperado. Seguramente que él suponía que estaba haciendo bien todas las cosas, que no necesitaba meditar en las Escrituras porque Dios lo bendecía. No entendía que las riquezas jamás son señal de aprobación del Señor. Él solamente en nuestras vidas nos puede conducir a un tremendo y profundo fracaso espiritual. Ahora continuamos con Jeroboam. Jeroboam no era rey de Judá, era rey del norte de Israel. Este hombre fue enaltecido por el Señor como príncipe de su pueblo. Recibió de su mano 10 tribus de Israel para gobernar. Dios mismo le prometió por medio de un profeta que si andaba en sus mandamientos y estatutos, él lo bendeciría y lo haría grande como David. Lamentablemente, Jeroboam no temió al Señor, sino al pueblo. Temía que se fueran y que regresaran como siervos de Roboam, rey del sur, en Judá. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ay, Jeroboam tenía miedo que amara ir a Jerusalén a adorar a Dios como estaba determinado que todo judío lo hiciera así, y luego se quedaran allá. Así que les armó una espléndida religión paralela, con becerros de oro, diciendo que eran Jehová, y que ya no tenían la necesidad de viajar al sur para adorar, pues un becerro lo había puesto al norte y otro al sur, cerquita del pueblo. También instauró un cuerpo sacerdotal, inventó fiestas religiosas para satisfacer al pueblo, para que no lo dejaran. Les dio lo que querían y desechó la palabra de Dios, por lo cual recibió severo juicio de parte de Dios, pues había hecho pecar a todo Israel con él. Además, sabemos que quien conduce al error a las personas tiene mayor condenación y juicio de parte de Dios. El rechazar el consejo de Dios en su palabra, a Roboam le costó su vida y la de todos sus descendientes y parientes. Instaurar una religión falsa es lo que determinó la palabra clave de este rey, falsedad. Otro rey de Israel, del reino del norte, fue Acab. Fue uno de los reyes más perversos de Israel en el reino del norte, pero al mismo tiempo el Señor no le dejó sin profeta. Este rey vio portentos de Dios como quizás ningún otro rey haya visto, pero con todo no quiso arrepentirse ni acercarse al Señor. Antes se deleitó en sus idolatrías abominables, conducido por su perversa mujer Jezabel. Adoró a dioses horrendos que pedían sacrificios humanos. A pesar de eso, el Señor le mostraba su poder
para que dejaran tales abominaciones. Miren, una de las cosas que vio con sus propios ojos Acab fue cómo pudo suceder una gran sequía en todo Israel. Tuvo que enfrentar una crisis económica que Dios le había mandado por juicio para que se volviese a él. Pero no le movió su corazón para volverse al Señor. También vio la vergüenza de los profetas de Baal cuando no pudieron hacer nada con su sacrificio delante de Elías. Acab también observó cómo regresó la lluvia después de años por obra y poder de Dios. También vio de propia mano y con sus propios ojos obtener la victoria 2 veces contra Ben-Hadad, enemigo de Israel, que quería avasallarlos y quitarle a sus niños, sus mujeres y sus tesoros. Pero nada de esto lo conmovió para arrepentimiento. Por el contrario, se ensañaba contra los mensajeros de Dios, los mandaba a matar, o, en todo caso, los encarcelaba. Muy bien dirigido también y secundado por Jezabel. Este creía que podía hacer lo que quería, sin recibir consecuencias de ello. Pero el Señor le enseñó que Él es soberano y que todo está bajo su control y dominio. Por eso es que el juicio contra Acab fue tal cual el Señor lo había anunciado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle y diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Cosa que ciertamente sucedió como Dios lo había determinado en juicio contra el perverso y rebelde Acab. Ahora nos toca ver Josafat, un rey del sur de Judá. Josafat fue un gran reformador para Judá. Echó a los sodomitas que habían quedado en su territorio. Pero su candidez, su ingenuidad lo llevó a tomar decisiones que traerían tragedias a Judá y por poco truncar el plan de Dios para el linaje del Mesías. Josafat se alió con el perverso Acab y en muestra de sus afectos, encima, hizo casar a su hijo con la hija de Acab y Jezabel, lo cual significó algo terrible para Judá. Atalía, la hija de Acab, nuera de Josafat, corrompió a Judá con sus idolatrías e instauró por ley como la religión oficial la adoración a Baal. La decisión de Josafat casi le costó la aniquilación del linaje de donde tenía que venir el Cristo, el Salvador. Josafat pretendía ser conciliador entre los dos reinos. Quería unificarlos a punta de diplomacia y de estrategias humanas, cuando en realidad se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. No prestar atención a las Escrituras y no discernirlas correctamente hizo que Josafat pusiera en peligro los planes del Señor y por ello Dios se enojó contra él. Dice la Escritura acerca de Josafat y su reprensión: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Tener una candidez ante las cosas que nos parecen buenas, bondadosas, nobles, no es propiamente sabiduría para el Señor. Qué perjudicial es poner por encima de los mandamientos de Dios nuestros propios criterios.
acarreamos tristes consecuencias por no prestar atención a la palabra de Dios y por no desear someternos al señorío de Cristo. Meditemos en esto cada día. Hemos hecho un repaso flash del primer libro de Reyes. Ahora pueden compartir y resolver unas preguntas en su grupo de estudio. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.